Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan por el Evangelio de Jesucristo. Seguimos predicando la palabra por este medio. Hoy el título del sermón se llama De Simón a Pedro o El poder del encuentro. El texto está en Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es muy importante el encuentro. Vivimos la vida puede consistir de un encuentro al otro. El encuentro puede ser con un objeto de la naturaleza, puede ser entre personas, ya que puede cambiar la vida, el destino de la persona. Hay encuentros que cambian para el bien de las personas y encuentros que lleva a la muerte. Hoy vamos a ver la vida de Simón Pedro en 5 encuentros, algo así como 5 fotos, 5 momentos. Hoy vamos a ver a los poderosos encuentros de Simón con Jesús, encuentros que marcarían su corazón, transformaría su vida y cambiaría el mundo. Primero, el poder del primer encuentro, el poder del impacto. Simón, hijo de Jonás. Simón era un hombre común y corriente, pescador, natural de la ciudad de Besaida, de la región de Galilea. En cuanto a la educación y cultura, en la Biblia lo describe como hombre sin letras y del vulgo, en Hechos 4:13, es decir, no tenía estudios como la mayoría de la gente común de la época. Simón se puede decir que era rudo, expresivo, impulsivo, sanguíneo, temperamental y también tenía su momento de irascibilidad. Se acuerda que en Juan 18:10 y 11 habla de cortar la oreja a Malco, siervo de sumo sacerdote. Este Simón va a experimentar un encuentro muy particular con Jesús y su vida ya nada sería diferente. Un día Simón fue invitado por su hermano Andrés de conocer a Mesías, a lo cual accedió y fue tras él sin imaginar lo que ocurriría en unos instantes después. Simón va a ser impactado profundamente en su corazón en el encuentro con Jesús. La Biblia relata este breve pero impactante encuentro. Andrés entonces halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El momento de encuentro de Simón con Jesús duró apenas un momento. Ocupa solo el versículo 42 y el 43 dice el siguiente día, es decir, ahí no habla más del encuentro. Pero Simón quedó tremendamente afectado. Y teniendo en consideración lo que ocurriría en los restantes encuentros, podemos deducir sus pensamientos y sentimientos luego de este sorprendente e impactante encuentro con Jesús. ¡Qué especial ese hombre llamado Jesús! Es como si me estuviese esperando hace tiempo, ya que apenas me vio, me miró directamente a los ojos y me dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Impresionante. Qué presencia, qué mirada, cómo supo mi nombre y el de mi padre.
¿Será realmente el Mesías que tanto esperamos, como dice mi hermano Andrés? Yo sé que él es devoto y no se dejaría engañar fácilmente, pero ¿será realmente el Mesías? Lo que sí sé es que me sentí muy extraño. No sé qué me pasó. Me quedé tan impactado por su presencia, su mirada y esa palabra directa a mí diciendo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Me quedé como un mudo, ni siquiera pude abrir la boca, y eso que soy muy expresivo. Nunca en mi vida me había pasado algo parecido. Pero otra vez, ¿será el Mesías? Según Juan Bautista, sí. Y él no es un hombre que dice mentira. Muchos creían que él era el Cristo, pero Juan mismo lo negó diciendo: yo no soy el Cristo, yo solo soy el que prepara el camino de su venida. Él es tan grande que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado, conforme Juan 1, 20, 27. Sí, y dice que un día cuando él enseñaba vio pasar a Jesús y de él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Sí, debe ser el Mesías que estamos esperando, como afirma mi hermano Andrés. Porque si no, ¿cómo él pudo saber mi nombre y el de mi padre? Pero ¿por qué me miró de la manera que me miró? ¿Y por qué me dijo lo que me dijo? Y sin preguntarme nada y sin siquiera saludarme. ¿Qué tengo yo de especial que me dijo esas cosas? ¿Qué querrá decir eso de que yo soy Simón, pero que seré Pedro? Dios me habrá escuchado. Simón, nombre hebreo, y tiene dos significados. Todavía está en discusión. El que es escuchado y el que ha escuchado a Dios. Pedro significa una roca o piedra en griego y Cefas es roca o piedra en arameo. Cuando Simón tuvo el encuentro con Jesús, el corazón de este simple pescador quedó tan impactado que él ya era otra persona, con nuevas prioridades e inquietudes. Quedó como obsesionado y no podía dejar de pensar en lo que ocurrió en ese breve encuentro con Jesús. Hermano, cuando Jesús vio a Simón, no solo vio a Simón, sino lo que llegaría a ser. Jesús vio en Simón también a Pedro. Lo mismo pasa contigo, conmigo. Jesús no solo ve lo que eres, sino quién vas a llegar a ser. Ven al encuentro de Jesús y tu vida no va a ser igual. Punto 2. El poder del segundo encuentro. El poder del llamado. El encuentro de Simón con Jesús y consigo mismo. El pasaje es Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya habían terminado la jornada. Y entrando en una de ellas, aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas los compañeros a que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Simón ya había sido impactado por el primer encuentro anterior con Jesús. Por eso, probablemente, permitió que Jesús enseñe a la multitud desde su barca. Y también por eso obedeció a Jesús cuando dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5:4. Acá hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, hay que recordar que Simón es pescador de profesión y Jesús era carpintero. Dos, que Simón y los otros ya habían trabajado toda la noche sin resultado algunos. Por eso estaban lavando las redes. Y ellos, Simón, Jacobo y Juan, estaban lavando las redes. Es decir, que ya habían terminado la jornada de trabajo. Luego de la jornada tienen que reparar y lavar la red para otro día. Y por último, el carácter de Simón. Él no era de decir sí a cualquiera. Pero ¿cómo respondió Simón? Lo sabemos en Lucas 5:11. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí en Simón está el respeto y fe a la palabra de Dios, más que a su propia experiencia y sabiduría de los muchos años de oficio. Esto es una muestra evidente de que el primer encuentro dejó preparado su corazón para permitir enseñar a Jesús en su barca y también obedecer este mandato extraño de bogar mar adentro y tirar la red. Gloria a Dios. Al obedecer la palabra de Dios, aunque parezca ilógico e imposible, se comprueba que la palabra se cumple. Entonces, la fe crece un poco más y está dispuesto a obedecer la próxima. ¿Vos actuaría como Simón Pedro? Muchos no experimentan la bendición y los milagros, no porque estos estén lejos, sino porque habiendo oído la palabra de Jesús, no obedece. Si obedeces, experimentarás los milagros. Si obedeces, verás que las palabras de Dios se cumplen y eso aumentará tu fe para la próxima vez y así sucesivamente. Por eso Jesús nos enseña que el obedecer la palabra, hacer la voluntad de Dios, es la comida espiritual que nos permite seguir creciendo en la fe conforme Juan capítulo 4, versículo 32 al 34. Muchas veces criticamos a Pedro por su torpeza e impulsividad, pero nosotros somos mejor que Simón. No estamos hablando de Pedro, roca, sino de Simón. Simón obedeció a las palabras de Jesús, a las órdenes de Jesús. Pero debemos reconocer qué difícil es dejar de lado nuestra experiencia, ciencia y conocimiento de años y obedecer las palabras de Dios cuando en apariencia no tiene ningún sentido. Pero ¿cuál fue el resultado de la obediencia de humildad? Lucas 5:6 dice así: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Simón obedeció y experimentó el poder de la palabra de Jesús. ¡Qué bendición! ¿Cómo va cambiando la vida de Simón en cada encuentro con Jesús? Ya lo podemos notar. ¿Vos no querés experimentar esto en tu vida? Pero lo más importante es su actitud posterior al ver tanta cantidad de peces. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Es absolutamente extraordinario este gesto de reverencia y sus palabras. ¡Qué actitud de Simón, el rudo, el jefe del grupo de los pescadores, cayendo de rodillas ante Jesús y delante de todos! Además, ¿qué palabras salió de la boca de Simón? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Impresionantemente extraordinario y sorprendente. ¿Qué sería lo normal o ordinario? Lo normal de cualquier hombre sería agradecer y pedir que se quede y pedir que sea su socio. Lo normal sería saltar de alegría por la superabundante pesca de toda su vida y disfrutar de ella. Pero Simón Pedro hace algo inusual, sorprendente y espiritual. Se arrodilló confesando que es pecador, se arrodilló pidiendo que se vaya. Esto significa que piensa más en Jesús que él mismo. Esto significa reconocer la santidad, la deidad de Jesús. Esto lo dice porque él no se consideraba digno de estar con Jesús. Gloria a Dios. Pero lo bueno es que cuando nos humillamos, nos ponemos de rodilla y le confesamos que somos pecadores, indignos de él, Jesús no se aleja. Jesús nos llama a seguirle. Increíble, extraordinario. Lucas 5, 10, 11 dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mire, el pecador rogando a Jesús que se aparte de él porque es pecador. Y Jesús invitando a seguirle. Y como fondo tenemos los pescadores y una montaña de peces. Ayer estaba pensando, ¿qué cuadro para pintar? Si yo fuese pintor, sería un motivo perfecto para pintar y disfrutar del hermoso cuadro. Hermano, realmente esto es inusual. Pasó toda la noche para pescar sin resultado alguno y ahora que pescaron lo inimaginable, la mejor pesca de toda su vida, ¿qué hizo? Dejó todo en su mejor momento. Deja la estabilidad, comodidad, la rutina y acepta el llamado a la nueva aventura del nuevo trabajo que ni saben lo que es. Solamente oyó decir, serás pescador de hombre. ¿Qué será? Impresionante la fe de Pedro y de los otros tres que le siguieron. Dejó las barcas, dejó los pescados, dejó la familia, la empresa y siguieron a Jesús. Y a él, por supuesto, le siguieron también sus socios, Jacobo, Juan. Esto habla del liderazgo de Jesús, de Pedro. ¡Qué determinación! Para la gente común, ¿esto no sería una locura? Pero la locura de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre. Quizás Simón, que significa el que es escuchado o el que ha escuchado a Dios, su nombre se ha cumplido. Quizás Simón es escuchado por Dios de su anhelo por servir al Señor. Y Simón es el que ha escuchado la voz de Dios al oír a Jesús. Ahora, fíjese, ya no es solamente Simón. Ahora es Simón Pedro. Ahora comienza una nueva vida. De la rutina a la aventura de una nueva pesca. La pesca de los hombres. Un par de preguntas. ¿Tú eres todavía Simón o eres Simón Pedro? ¿Qué es lo que te hace falta para dejar de ser Simón y ser Simón Pedro? Tu confesión, tu obediencia, tu dejar todo atrás, todo propósito material, tu entregas
a Dios. En este segundo encuentro de Simón con Jesús, Simón se encontró ¿con quién? Consigo mismo. Es así, solamente al encontrarse con Santo Jesús y verse a sí mismo, se puede dar cuenta que es un vil pecador. Simón encontró la vida que vale la pena de vivir. Muchos no son escogidos por Jesús porque no se quiebra ni se pone de rodilla y confiesan ser pecadores. Recuerda, si quieres ver al Señor Jesús, querés tener encuentro con Él, cuidado con lo que vas a decir, porque si dices, ven Señor, que soy santo, probablemente el Señor se vaya. Pero si tú te quiebras y dices, vete Señor, que soy un pecador indigno de ti, entonces muy probablemente vendrá y te dirá, sígueme. ¿Te has arrepentido verdaderamente y te viste como un pecador indigno de Jesús? ¿Viste a Jesús realmente como Dios? ¿Confesaste de rodillas como lo hizo Simón? Todos queremos llegar a ser Pedro, pero ¿estás dispuesto a dejar todo para seguir a Jesús? Punto 3. El poder del tercer encuentro, el poder de la confesión, el encuentro de Simón Pedro con Jesús. Mateo 16, 13 a 19 dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De Jesús se decían muchas cosas. De hecho, muchos decían que era Juan el Bautista resucitado, otro el profeta Elías, otro Jeremías, o muchos decían simplemente un profeta. Y cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Cuando no, Simón Pedro es el que responde sin dudar ni esperar con esta confesión de fe y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 16. Esta declaración, confesión de Pedro va a ser el fundamento sobre la roca de Cristo sobre la cual se levanta la iglesia, conforme Efesios 2:20. Por esta declaración, Jesús le promete darle las llaves del reino de los cielos y la potestad de atar y desatar. Impresionante. Este pasaje es muy importante por muchas razones. Por parte de Pedro vimos que en el primer encuentro Simón quedó tan impactado que quedó mudo. Ahora, en el segundo encuentro, Simón Pedro confiesa ser pecador. Ahora, en el tercer encuentro, Simón Pedro hace confesión de fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Este será el fundamento de los apóstoles sobre la roca de Cristo, sobre la que se levanta toda iglesia. Cualquier iglesia de todo el mundo, de cualquier denominación que sea, este será el fundamento inamovible, o lo que se llama la doctrina pétrea de la iglesia cristiana. Toda iglesia sobre la roca de Cristo se va a basar en el fundamento
de los apóstoles de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Y de parte de Jesús, en el primer encuentro, Jesús afirma que Simón es hijo de Jonás, pero que algún día sería Pedro. En el segundo encuentro, Jesús afirma que desde ese momento Simón será pescador de hombres. Y en este tercer encuentro, Jesús afirma que ahora Simón es Pedro. Tú eres Pedro, dice. Antes decía serás, pero es Pedro, y le promete la llave del reino de los cielos. Y le dice, le da la bendición a Simón, diciendo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ya no solo es Simón, sino que es Simón Pedro. Es un discípulo bienaventurado que recibe de Jesús la llave del reino de los cielos y la autoridad de atar y desatar. Después podemos ver qué significa eso en otro momento. Impresionante. Ahora pasa a ser el discípulo predilecto, sin duda. Es el que va a estar siempre acerca de Jesús. Recuerde que Jesús va profetizando por etapa. ¡Qué poderoso encuentro! En este encuentro de Simón con Jesús se encajan perfectamente, se complementan divinamente para bendición de Simón y para la gloria de Dios. Hay encuentros que hacen historia. Hoy se habla de cumbre, encuentro, este es un verdadero encuentro. En esta confesión vemos que Pedro es influenciado por Dios Padre Celestial, pero todavía sigue siendo Simón Pedro, no totalmente Pedro. Por eso en un instante después va a ser influenciado por el mismísimo Satanás, cuando Pedro reconviene a Jesús que evite ser muerto en la cruz. Mateo 16, 21 a 23, instante después. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a su discípulo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Reconvenir significa censurar, reprender a alguien por lo que ha dicho o hecho. Simón Pedro es el símbolo de todo discípulo que acierta y yerra. Como toda carne, avanza y retrocede, pero de a poquito va creciendo en el Señor. Muestra una fe extraordinaria y es el único discípulo que caminó sobre las aguas mirando a Jesús, pero es a la vez el que padece el hundimiento al mar por quitar su mirada a Jesús. Mateo 14, 28, 32. Simón Pedro es el valiente que salió en defensa de Jesús, que desenvainó la espada y cortó la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote, en el momento del arresto de Jesús. Juan 18:10, como también es el miedoso solitario que sigue de lejos a Jesús, acurrucado, calentándose las manos en el patio de la casa del sumo sacerdote, conforme a Marcos 14:54. Simón Pedro, que enfáticamente prometía fidelidad absoluta a Jesús, diciendo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Y si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Había dicho en Marcos 14, 29, 31, y sin embargo terminó negando, como ustedes saben. Terminó negando primero, después negando con juramento, y en la tercera vez negando con juramento y maldiciendo, para luego salir y llorar amargamente por su debilidad, conforme a Mateo 26, 69 al 75. Simón Pedro amaba profundamente a Jesús, pero su fe era fluctuante porque dependía de la fortaleza de su corazón de carne y no del Espíritu Santo. Por eso lloró amargamente por su debilidad, por haber confiado en su corazón.
¿Vos lloraste alguna vez? ¿Por qué lloraste? ¿Alguna vez lloraste amargamente por tus pecados? ¿Alguna vez lloraste amargamente por haberle fallado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos hablado a Dios de nuestra fidelidad, como Simón Pedro, y también al Señor, y luego de pocos días le hemos negado, fallado? Imagina a Simón Pedro solo en la noche, calentándose la mano en el fuego, y luego de haber negado, saliendo y llorando amargamente. Qué triste. Pero él lloró por lo que debió llorar. Él lloró amargamente. Por eso es bienaventurado, porque lloró por sus pecados. Por eso va a ser consolado, conforme Mateo 5:4. Y además, Pedro es el que le siguió a Jesús, aunque sea de lejos. Recuerden que uno lo había traicionado y todo lo demás habían abandonado, salvo a Juan. Pedro es un ferviente seguidor de Jesús de corazón, aunque todavía no había recibido el Espíritu Santo, puesto que Jesús no había sido muerto y resucitado y ascendido al cielo, conforme Juan 7:39. Por eso, aún con sus mejores intenciones, como carne débil que es, va a caer, pero volverá a levantarse, como dice Proverbio 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Simón Pedro va a tener tiempo de fortaleza y también de debilidad. A veces es Simón y a veces es Pedro, pero siempre con el corazón al Señor. Simón ahora ya también es Pedro, y por la afirmación de Jesús recibió las llaves del reino de los cielos y el poder de atar y de desatar. Impresionante. 4. El poder del cuarto encuentro, el poder de la restauración, el encuentro de Simón, hijo de Jonás, con Jesús resucitado. Juan 21, 15 a 19, dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e iba donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Luego de negar 3 veces a Jesús, Pedro retrocedió hasta para llegar a ser Simón, hijo de Jonás. ¿Y qué hace Jesús? Podría amonestarle duramente, ¿verdad? Pero no. Él va al encuentro de Simón, va a esperarle, a restaurar y a afirmar. Impresionante el Señor Jesús. Jesucristo no deja inconclusa su obra. Recuerden lo que afirmó Jesús en su momento. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas. No temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y en el tercer encuentro,
te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Ahora en el 4 encuentro, Jesús dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ahora, Jesús, así como Pedro negó 3 veces, ¿qué hace? Jesús restaura 3 veces. Y una vez restaurado completamente, reafirma el apostolado a Pedro. Impresionante la bondad de Jesús. Quinto, el último encuentro. El poder del quinto encuentro. El poder del bautismo del Espíritu Santo. El encuentro de Pedro con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4 y 14. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y comienza el mensaje tremendo que nosotros sabemos. Simón, luego del encuentro de Jesús, pasó a ser Simón Pedro, y Simón Pedro, al encontrarse y ser lleno del Espíritu Santo, pasó a ser Pedro, tal como había profetizado Jesús en el primer encuentro. Pedro llegó a ser pescador de hombres, tal como Jesús le había profetizado en el segundo encuentro. Pedro llegó lleno del Espíritu Santo, hizo uso de la llave del reino con la predicación del Evangelio que abrió las puertas del reino conforme había profetizado Jesús en el tercer encuentro. Pedro pasó a ser el primer apóstol y pastor de la iglesia primitiva que apacentaría y pastorearía el rebaño de Jesucristo, el príncipe de los pastores, conforme había ordenado Jesús en el cuarto encuentro. Pedro, ahora luego del encuentro con el Espíritu Santo y empoderado del poder de lo alto, lo vemos hecho un verdadero Pedro, firme como una roca, que predica con denuedo y autoridad y hace convertir y bautizar a 3,000 en un solo día. Hechos 2:41, siendo el hombre en que se da cumplimiento de la promesa de Jesús de Juan 14:12, de que haría cosas mayores que él cuando llegase con poder el Espíritu Santo. Vemos al apóstol Pedro sanando a un cojo y mirando y diciendo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levanta y anda. ¿Y qué hizo? Levantó y anduvo. Hechos 3:6. Vemos a Pedro dando discurso en el pórtico de Salomón. Hechos 3:11. Bueno, infinidades. Vemos a Pedro ante el concilio judío hablando lleno del Espíritu Santo hasta dejar maravillado al Sanedrín. No podía entender ellos viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4, capítulo 13. Y vemos a Jesús sanando a todos, hasta solo, con el solo paso de su sombra sobre los enfermos. Sanaba toda enfermera, decía, y la gente tenía tanta fe en el poder del Señor Jesucristo en la persona de Pedro, que sacaban cama, tendían en la calle, esperando solo que pasara la sombra y así sería sanado. Hechos 5:15. Es absolutamente impresionante el poder del encuentro con Jesús y con el Espíritu Santo. Sí, cuando te encuentras con Jesús, cambia tu vida. Pedro ya no es hombre carnal, ahora es espiritual. Pedro ya no es meramente un discípulo de Jesús que aprende una doctrina bajo la dirección de un maestro. Pedro ahora es un apóstol de Jesucristo, un enviado con una comisión, parte de Jesucristo.
Hermanos, lo mismo pasa con nosotros. Cuando te encuentras con Jesús, tu vida cambia, Jesús te cambia, el Espíritu Santo te reviste de poder. Cuando te encuentras con Jesús, ahí te encuentras contigo mismo. Solo al encontrarte con la santidad de Jesús y al compararte, te das cuenta que eres un vil pecador. Pero si confiesas y sigue con Jesús, Él te va a transformar tu vida. Él te va a enviar el Espíritu Santo y vas a vivir una vida tan valiosa y buenas, venturosas, que nunca te imaginaste. Y siempre vas a estar acompañada de Jesús, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, que no nos dejará huérfanos, Juan 14, 18, y siempre estará con y en nosotros, conforme Mateo 28, 20. Gloria a Dios. Conclusión. Hermanos, mirá a Simón cómo fue cambiado a Pedro por encontrarse con Jesús. El encuentro con Jesús tiene poder de transformar y bendecir tu vida para siempre. Por eso no debemos contentarnos ni dar por satisfecho con ser cristiano de costumbres, evangélico por la religión. Basta de la vida de rutina sin futuro, basta de trabajar sin resultado, basta de seguir lavando las redes solo para seguir con lo mismo sin esperanza. ¿Qué lección nos da la vida en Simón? Que todos nosotros tenemos la potencialidad de llegar a ser transformados en Pedro. Esto está escrito para que nosotros imitemos sus pasos. Esto es posible si nos encontramos con Jesús y seguimos con Él. Hermanos, ven al encuentro con Jesús. Ahora usted dice, bueno, pastor, pero ¿cómo puedo encontrar con Jesús? Bueno, no hay nada escrito, pero puedo decirte esto. Primero, recuerda la soberanía de Dios. El Señor puede salir a tu encuentro en el momento impensado. Ahora mismo quizás. No depende de vos. Pero, ¿qué es lo que puedes hacer vos? Puedes encontrarte con Dios como pasó con Simón. Acepta cuando alguien te invita a una reunión de la iglesia y ve con fe y quizás te encuentre con Jesús. 3. Puedes encontrarte con Jesús buscando su rostro, orando y pidiendo que Jesús venga a tu encuentro. Y espera expectante con fe. 4. Pero el camino más seguro que puedo decirte para ir al encuentro con Jesús es leyendo su palabra, la palabra de Dios, ya que toda la Biblia habla de Jesucristo y los evangelios están las palabras y enseñanza de Jesús y ministerio de Jesús. Lee con fe y esperanza y quizás te hable con un hecho, una palabra que te va a impactar y te vas a caer de rodillas y vas a llorar del dolor por tus pecados, pero también vas a llorar de gozo por tu perdón y tu salvación. Te vas a dar cuenta. Y cada día vuelve al encuentro de Jesús en la Biblia. Y tú confesarás y Él te revelará y te afirmará y así serás Pedro. Aunque, 5, debes saber una verdad muy importante. Encontrar a Jesús es siempre ser encontrados por Él. Porque la salvación no depende de nuestro esfuerzo, sino del amor de Dios Padre y la gracia de Jesucristo, conforme Juan 15, 16. Vive expectante de que Jesús puede venir a tu encuentro en cualquier momento y por cualquier medio. Imagina, ¿qué hubiese sido de la vida de Simón si no hubiese tenido el encuentro con Jesús? Nada. Seamos todo Pedro. El maligno y muchos te dirán, tú eres Simón, el fluctuante, y morirás siendo Simón. Pero Jesús te habla. Tú eres Simón, pero serás llamado Pedro. Amados, ven al encuentro con Jesús. Jesús, el Señor que transformó a Simón en Pedro, te va a cambiar a vos también si vives una vida de encuentro con Él. Que así sea. Amén. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por las palabras. Señor, deseo encontrarte y experimentar y vivir la vida en el poder del encuentro.
de una vida rutinaria y sin expectativa a una vida nueva, llena de buenas venturanzas, como de Simón a Pedro. Señor Jesús, humildemente vengo a ti. Señor, ven a mi encuentro. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén.